Bien, mis hermanos, el Señor los bendiga a todos nuevamente. Vamos, mis hermanos, entonces a abrir la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 13. Es una gran bendición haber llegado hasta acá. Siempre yo le doy gracias al Señor por eso. Apocalipsis es un libro fascinante. Vamos a leer este capítulo y vamos a llegar hasta el versículo 10. ¿Está bien? Dice entonces así, Apocalipsis capítulo 13, lo leemos en la versión de las Américas. El dragón se paró sobre la arena del mar y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 10 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas y en sus cabezas había nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Y adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia. Adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella? Se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído, que oiga. Si alguno es destinado a la cautividad va. Si alguno ha de morir a espada ha de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Señor Padre, bendice tu palabra. Gracias por la oración de mi hermano. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos use para su gloria y para la edificación de su pueblo. Añade bendición a tu palabra, Señor. Amén. Bien, mis hermanos. En el primer mensaje del capítulo 13, que vimos del 1 al 3, vimos cómo el dragón es un simbolismo del diablo. El dragón no es literal. La bestia no es literal. Vimos con bastante argumento escritural que esta bestia es el sistema del mundo, es el mundo, es el mismo Satanás quien trabaja como un titiritero usando sus títeres para querer minimizar o callar el mensaje del evangelio, y si a él le es posible y le es permitido, matar a los mensajeros. La bestia, vimos que para los destinatarios, probablemente para ellos era Domiciano, el César de ese tiempo. Vimos también que para los reformadores la bestia, ese anticristo, era el sistema papal. Y nosotros vimos que conforme a la escritura, por ejemplo, el hermano Juan, en la segunda carta de Juan habla de que ya el anticristo viene y han salido muchos anticristos. De modo que vimos que si los destinatarios de verdad, para ellos Domiciano era el anticristo, bueno, tenían razón. Vimos que si para los reformadores el sistema papal que los perseguía y los agobiaba, para ellos era ese el anticristo, bueno, tenían razón. Y también aquel que piensa que Hitler fue un anticristo, que Mussolini fue un anticristo, que Lenin fue un anticristo, que Saddam Hussein fue un anticristo, y muchos papas católicos romanos han sido anticristos, bueno, tienen razón. Porque la Biblia dice que han salido muchos anticristos, hoy hay muchos anticristos y seguirán saliendo muchos anticristos, y todo aquel que niegue que Jesús es el Hijo de Dios es un anticristo. Eso lo explica el hermano Juan en sus cartas y la escritura. Hemos visto, por ejemplo, hablamos un poquito del contexto histórico en el que estamos y hablamos un poquito de Nigeria,
Cada 2 horas en Nigeria está muriendo un cristiano. El año pasado, 4.600 cristianos fueron asesinados solo en Nigeria. ¿Hay anticristos en Nigeria? Por supuesto. Esa es la bestia que sigue operando. Es el mundo bajo o atado a estos hilos del titiritero. Así es. Y entonces hablamos también de que el capítulo 13 vemos una parodia a la Trinidad. La Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es una Trinidad santa. Y vamos a ver, continuar viendo que en este pasaje, en el texto de estudio de hoy, vemos también esa Trinidad, pero engañosa de Satanás, esa Trinidad impía, esa Trinidad inicua. Por lo tanto, el primer encabezado lo titulo Una parodia a la adoración. Es el primer encabezado de este sermón que se llama El significado del sufrimiento. Lo vamos a encontrar el corazón del sermón, el centro del sermón al final, donde vamos a hablar del por qué estos pasajes y la importancia de estos pasajes para los destinatarios y para las iglesias de todos los tiempos, o por supuesto nosotros y la iglesia que viene. Entonces, una parodia a la adoración. Vimos que la parodia es una burla, ¿verdad? Hacia la literatura, hacia el arte, hacia una canción, hacia una película. En este caso es una burla a Dios. Satanás le gusta burlarse. ¿Sí? Y dice entonces el texto de estudio: adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia. Adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella? ¿Quiénes adoraron a la bestia? Bueno, el verso 3 nos da la respuesta. El verso 3 dice, ¿verdad?, que y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. ¿Quiénes adoraron a la bestia? Los moradores de la tierra, así los llama el Apocalipsis. Y hemos visto una y otra vez que los moradores de la tierra son aquellos que aborrecen a Dios, aborrecen al Hijo de Dios, aborrecen la palabra de Dios y aborrecen el pueblo de Dios y aborrecen ese mensaje que Dios da usando a su pueblo. Esos son los moradores de la tierra, y esos son los que entonces se van en pos de la bestia y la adoran y la idolatran. La escritura enseña en 2 Corintios 4:4, dice así la escritura: en los cuales, estos moradores de la tierra, el Dios de este mundo, el dragón, ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio y la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. De modo que los moradores de la tierra están cegados por su padre el diablo. Su padre el diablo. Vimos que la bestia es una parodia de la segunda persona de la Trinidad, Jesús. La bestia es como el hijo del dragón. Son los hombres, los poderosos y todo aquel que se levanta en contra de Cristo, en contra de la verdad de Cristo. Cuando Jesús resucitó, el diablo se encargó de esparcir aquella mentira. Recuerdan de que aquellos soldados vieron y fueron testigos también oculares de que algo sobrenatural pasó en esa tumba, y ellos se dejaron sobornar y dijeron: no, los discípulos se lo robaron. Y así el diablo ha estado cegando a las personas, negando la resurrección de Cristo, e incluso algunos absurdamente, ignorantemente niegan un hecho súper comprobado, en donde los historiadores ni siquiera debaten, y hablando de historiadores ateos, ni siquiera debaten, y me refiero a la existencia humana de Jesús. Ningún historiador, incluso ateo, debate eso. El Jesús histórico existió y hay muchas pruebas al respecto. Lo que a veces debaten es la resurrección de Cristo, pero los investigadores, ¿verdad?, serios, saben que hay pruebas suficientes, extrabíblicas, relatos extrabíblicos que prueban que Jesús resucitó. Muy bien. 1 Corintios 1:23 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo. ¿Para quién, Pablo? Para los judíos y para
los gentiles es una necedad, como lo traduce la Biblia de las Américas. La Biblia de la Reina Valera dice, para los gentiles es una locura. Bueno, ¿quién está detrás de eso? Está el enemigo, como lo vimos. Él ha cegado el entendimiento de los incrédulos. De los incrédulos judíos, para ellos Jesús es tropiezo, y para los gentiles es locura. El corazón del hombre atado a esos hilos del titiritero. Y notemos que la Biblia dice que el corazón del hombre, metafóricamente, es una piedra, ¿verdad? De manera que entonces Satanás le hace muy fácil atar esos hilos a esa piedra. Bueno, los destinatarios están entendiendo una vez más que esa Jezabel, ella adoraba al enemigo. Los nicolaitas, ¿verdad? Los judíos de aquella sinagoga, que incluso la Biblia dice que es sinagoga de Satanás. Ellos son un ejemplo para los destinatarios de aquellos que están adorando a la bestia. Muchas personas hoy en día también adoran a la bestia, adoran a Satanás y están tan ciegos que ni siquiera se dan cuenta, ¿verdad? Muchos dicen, yo no practico ninguna religión. Yo creo en mí mismo. Bueno, eso es hedonismo y te idolatras a ti mismo. Alguien te creó, hay un diseño inteligente. Yo trabajo en un call center, soy supervisor ahí, me topo muchos ateos y me fascina hablar con ellos. Algunos citan a Darwin y no se saben ni siquiera el nombre completo del libro de Darwin, donde él postula su tesis de la evolución. Y también ignoran que Darwin mismo cita a Dios en ese libro. Darwin se maravilló de ver el ojo humano. Y tengo entendido que él dijo, no, esto no pudo haber sido jamás algo al azar. Hay demasiada inteligencia en el ojo humano. O sea, hay diseño inteligente. Hay diseño inteligente. Entonces las personas hoy se creen súper intelectuales y más evolucionadas que nosotros, que somos conservadores, ¿verdad? Al ellos no creer en Dios. Es de moda ahora ser ateo, se vienen modas a veces. Entonces todo aquel que dice eso, aquellos que abrazan el humanismo, que como hemos dicho, lejos de humanizar, más bien deshumaniza. Los que abrazan la ideología de género, el aborto y todo aquello que están en aquella agenda satánica de filosofías huecas, sin sentido, con falta de sustento lógico, biológico, natural, científico, pero así de ciegos Satanás los tiene, de manera que así como en ese entonces muchos en el tiempo de la iglesia destinataria adoraban al dragón y a la bestia, hoy igual sucede. Un ejemplo bueno, ver las redes sociales. En las redes sociales es un fácil instrumento para ver la idolatría que existe en el corazón del hombre. Es increíble, o sea, la gente comparte sus ídolos ahí y vemos una multitud de ídolos. El mundo adora a la bestia. Dice el verso, adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? Bueno, Éxodo 15:11, hay una pregunta, pero es el autor adorando a Dios, al Señor, al Creador. Y dice así Éxodo 15:11, ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? ¿Qué preguntas? Bueno, en el texto de estudio adoran a la bestia también haciendo esa pregunta. Satanás queriendo robar la adoración que solo le pertenece a Dios. Satanás desea que Éxodo 15:11 se le cante a él y no al creador de todas las cosas, al creador de este universo que fue diseñado con inteligencia. Él quiere que se le adore. Entonces, de manera que entonces empezamos a ver esa parodia de la adoración. ¿Qué significaba eso para los destinatarios? Bueno, ellos estaban entonces reconociendo que detrás de Domiciano, aquel César que mandó a imprimir aquellas monedas con aquel eslogan, Señor y Dios. Bueno, detrás estaba Satanás y él era un anticristo y todo ese sistema de maldad
bajo el gobierno romano. Esa es la bestia, todo ese sistema, ¿verdad? De manera que entonces los cristianos podían reforzar su fe y decir: de ninguna manera vamos a adorar o a someternos a eso que estaba siendo impactado en la cultura de Roma, esa adoración a Domiciano como César, porque había que declarar que César era Señor y Dios. Los cristianos no iban a hacer eso jamás, iban siempre a declarar: solo hay un Dios y hay un Señor, y ese es Jesucristo. Y por esa razón se consideraban una amenaza a Roma, una amenaza a sus intereses políticos, culturales y religiosos. Incluso en algún momento dijimos que para los destinatarios ellos eran considerados ateos, porque su Dios era invisible. Todos los dioses en la Roma eran ídolos, se podían ver, palpar, y a eso se adoraban. El César, por supuesto, ahí estaba, se podía ver, y para ellos César era Dios y Señor, más no para los cristianos. Por eso eran perseguidos, quemados, azotados, llevados al Coliseo, etc. De manera que igualmente hoy, yo conozco gente que se dice ser cristiana, que apoya toda esta corriente de derechos humanos. Bajo esa bandera de derechos humanos, que de hecho lo escuchamos una y otra vez en los discursos de presidentes y toda esta cosa, que hay que defender los derechos humanos, que hay que defender esto y lo otro. Bueno, la gente que abraza eso está abrazando la bestia. La bestia hoy en día está arrasando y queriendo destruir las familias, trayendo toda esta ideología de género, el feminismo, el homosexualismo. Alguien habla en contra del homosexualismo y te censuran. Yo, por decir eso, me pueden censurar en YouTube, por ejemplo. Las personas adoran de ese modo a la bestia, adoran a Satanás. Dicen algunos que creen en Dios, pero realmente están adorando a la bestia. Y Dios, de hecho, si dicen ser cristianos o dicen creer en Dios, incluso si son parte de una iglesia, hay ahorita pastores en Estados Unidos que están abrazando la ideología de género. Bueno, Santiago tiene un mensaje para ellos. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, porque el que es amigo del mundo está siendo amigo de la bestia, de Satanás que está detrás de ella. El que es enemigo de Dios es entonces enemigo también de Cristo, por lo tanto es un anticristo también. Ahora bien, hemos dicho que el dragón es el titiritero, la bestia sus títeres, pero Dios es el dueño del teatro. Dios es el que enciende y apaga la luz. Dios es el que dice: ok, se acabó esta cena, pasa la otra. Cierren el telón, abran el telón. Dios es el que está a cargo, Él es el jefe. Y eso me lleva al encabezado siguiente: Dios es el que concede o permite que suceda tal adoración. Él es soberano. Dice el texto 5, el verso 5. A la bestia se le dio, subraye eso, una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio, vuélvalo a subrayar, si le gusta como a mí subrayar la palabra de Dios, autoridad para actuar durante 42 meses. Cualquiera podría decir: bueno, fue el dragón que le dio a la bestia eso, porque dice el texto que se le dio gran autoridad y poder. Bueno, es Dios quien es el dueño de absolutamente todas las cosas. Él es el dueño absoluto, ¿verdad?, de todas las cosas. Él tiene el título de propiedad de todas las cosas, y Satanás no se escapa. Y como hemos visto, repetido una y otra vez la frase de nuestro hermano Martín, el diablo es el diablo de Dios. Por lo tanto, es Dios quien concede todo esto. Por eso hemos dicho: el diablo es el titiritero, el mundo, sus títeres, la bestia, pero Dios es el dueño del teatro. Dios es quien lo permite. Fue Dios quien permitió que Domiciano usara esa boca para blasfemar contra Dios. Fue Dios quien permitió que se usaran sus elementos, ya sea de oro, de plata o de bronce, para que hicieran monedas con el rostro de César y esa frase: Señor y Dios. ¿Acaso Dios no está en control de todo? Si Dios no lo hubiera permitido, eso no pasa. Y punto. Él es Dios. Dios quien permite que surjan movimientos hoy en día,
sectas, ideologías, filosofías. Dios, por ejemplo, voy a agarrar esto del sermón del domingo pasado. Dios usó a Saulo, un agente del mal, para perseguir al pueblo de Dios en ese momento y expandir así la iglesia que estaba muy cómoda en Jerusalén. Luego Dios transforma el corazón de Saulo y luego lo vuelve a usar como un instrumento magnífico, hermoso, precioso, uno de los instrumentos más usados por el Señor para seguir la tarea de plantar iglesias y que el evangelio se continuara esparciendo. Dios es Dios. Es Dios quien concede o permite la autoridad dada al dragón para que la bestia luego actúe. Dios le concedió que Domiciano, el César, y es Dios quien permitió que tengamos, por ejemplo, hoy en día al presidente que oficialmente será nuestro presidente ahora en mayo. Fue Dios quien lo puso. Daniel 2:21 dice que Dios es el que quita reyes y el que pone reyes. Dios es soberano. Por todo el Apocalipsis vemos a Dios sentado en su trono. De una manera directa o indirecta, Dios está sentado en el trono y Dios gobierna todas las cosas. Me encanta, de hecho, lo que nosotros creemos acerca de los decretos de Dios. Y dice la confesión de fe que nosotros tenemos, porque somos una iglesia confesional, que si alguien nos pregunta, ¿y usted qué cree de la soberanía de Dios o de los decretos de Dios? Bueno, permítame decirle qué es lo que creo. Dios desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie, ni es ni en él, con nadie en él mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en llevar a cabo sus decretos. Todo está escrito. Dios ha decretado todo. A Dios no se le impresiona con nada. A Dios no le impresiona absolutamente nada. Dios está en su trono y Él ha decretado todas las cosas para su gloria. Dios le tiene a Satanás incluso un tiempo. Dice nuestro verso de estudio que Satanás iba a estar, o la bestia, ¿verdad?, hablando palabras arrogantes y blasfemias. De hecho, yo recuerdo estudiando Daniel capítulo 9, que históricamente creo que es Josefo quien registró que en el año 70, cuando el emperador Tito invade Jerusalén, bueno, uno de sus súbditos sacrificó un cerdo en el altar, haciendo así cosas abominables ante Dios. Agarraron los utensilios del templo y los pasearon por las calles, burlándose de Dios. Hoy en día esta bestia hace algo similar. Satanás se viste como ángel de luz y hoy está en iglesias que dicen ser cristianas, pero lo que celebran el domingo es toda una adoración a demonios. Se retuercen en los pisos como demonios, hablan, balbucean como demonios. En serio, hermano, ¿cómo se atreve a decir eso? Bueno, gracias a Dios por la internet. Úsela para investigar. Hay una iglesia en Europa donde un pastor está balbuceando o dizque hablando en lenguas y hay otro que traduce supuestamente lo que él dice. Bueno, eso es un documental y el que está haciendo el documental dicen, escuchen esto. Y cuando ese que está hablando en lenguas dice algo, se le entiende claritamente. Lo dice en inglés y dice, Satan, take my money. Satanás toma mi dinero. Y el que está traduciendo dice otra cosa. Pero se le escucha claramente que lo que está haciendo más bien es dedicando las cosas al mismísimo Satanás. Y hay un montón de gente atrás, lamentablemente ignorante, como dice Oseas, por ignorancia perece mi pueblo, pensando que rinden culto a Dios, pensando que aquellos hombres al frente son ungidos de Dios, pero son más bien la bestia.
son bestias, anticristos, tomando ventaja de ese montón de gente que muchos han sido cegados por el mismo Satanás. Y esto es triste. Y de esa manera él habla cosas arrogantes y blasfemias aún en iglesias que dicen ser cristianas. Y lamentablemente aún en ellas hay escogidos ahí. Porque la palabra dice en Mateo que si es posible engañarán a los escogidos, estos falsos cristos, esos falsos profetas. Yo creo fielmente que en todas las iglesias que dicen ser cristianas, que son evangélicas y que tienen este tipo de prácticas, ahí hay gente escogida de Dios. Y que Dios en algún momento en su misericordia les abrirá los ojos, y somos testigos de muchos que están saliendo de ahí. Y Dios nos ayude. Yo confío, creo que nosotros vamos a crecer como iglesia, no sé cuándo, pero solitos el Señor va a empezar a traer gente, porque en estos tiempos la gente se está dando cuenta del montón de falacias, blasfemias y mentiras y cosas increíbles y absurdas que están viendo, que no son conforme a la palabra de Dios. Bueno, continuamos. El texto dice que Dios es soberano, aún en el tiempo que le permite actuar a esta bestia, y dice que actuará durante 42 meses. 42 meses. Y hemos visto una y otra vez el significado de esto. Si Dios me lo permite, cuando termine este mensaje, voy a dejar en la cajita de descripción un link donde explicamos en detalle por qué este verso no debe tomarse literal, sino más bien simbólico, explicando la semana 70 de Daniel, donde de hecho las semanas 70 de Daniel no son semanas, sino periodos de 70 7, de manera que nosotros consideramos en nuestra postura amilenialista que estamos en la semana 70, que empezó desde la venida de Cristo hasta que Cristo regrese. Estamos en la semana 70. Estos son los tiempos y tiempo y medio, o 3 años y medio, o 1260 días, o como dice el texto de estudio, 42 meses. Es el tiempo entre la primera venida de Cristo y la segunda. La Biblia lo dice que primero hemos visto que los gentiles pisotearían la ciudad santa por 42 meses. Eso lo explicamos en nuestro estudio bíblico en mensajes atrás. Vimos que los 2 testigos profetizarán por 1260 días, y vimos que esos 2 testigos es la iglesia testificando de Cristo en su peregrinaje acá en la tierra hasta que Cristo regrese, ¿verdad? O la mujer, que es la iglesia, sería cuidada en el desierto por 1260 días. Ahora esta vez se está en acción por 42 meses. Y yo considero que lo pone en 42 meses, es el mismo tiempo, pero lo enseña como 42 meses, como para que no suene como 1260 días. Es lo mismo, pero suena menos. No es lo mismo pensar en 1260 que pensar en 42. De manera que da la perspectiva para mí de que no todo el tiempo estaremos tan presionados y tan perseguidos por la bestia. Habrán tiempos de persecución, algunos más intensos que otros, de manera que a veces se siente el tiempo un poco corto de la opresión de la bestia, pero el tiempo es el mismo. La bestia siempre está trabajando y operando, pero eso sí, Dios es el control, y Dios es el que dice, ok, hasta aquí, se cierra el telón, hasta aquí apago la luz, se acabó el show. La bestia tiene un tiempo límite. Entonces este tiempo es desde la primera venida de Cristo hasta que Cristo venga en su segunda venida. ¿Y qué es lo que hace esta bestia en todo este tiempo? Bueno, veámosla en acción. La bestia en acción, el verso que sigue. Él va a atacar de manera verbal. Sus ataques son usando la boca. Y dice el 6, y abrió su boca con blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Que Dios permite el accionar, entonces la bestia abre su boca. ¿Lo vieron? En el verso anterior se le dio, y una vez que ahora sí Dios lo concede, Dios le permite, bueno, ahora sí actúe. ¿Qué hizo Satanás con Job? Fue a pedirle permiso a Dios para poder él accionar. Una vez que Dios concede, él puede, si no, no puede. Y una de las cosas que él hizo, bueno, trajo amigos a su vida que lo juzgaban mal. Detrás de ahí tuvo que haber estado el enemigo haciendo una cierta presión psicológica a Job para que Job en algún momento blasfemara contra Dios.
Una vez que Dios permite entonces ese accionar, la bestia actúa. Ella abre su boca. Si no, no pudiese hacer nada porque Dios está en su trono. Es lo que los hermanos destinatarios deben entender, que en todas las cosas Dios está en control. Dios ha decretado todas las cosas. Todos estos moradores de la tierra, como títeres, mueven su boca para hacer un micrófono de Satanás. Ahí estaban los moradores de la tierra, diciéndole a Domiciano, Señor y Dios a Domiciano. Y trataban de blasfemos más bien y de ateos a los cristianos. Ellos blasfemaban contra Jesús, diciéndole que no era Dios. Fue un hombre que murió de una manera humillante. Los falsos judíos, por ejemplo, empezaron a atacar a la iglesia destinataria, los nicolaitas, Jezabel. Todos esos eran ataques que estaban Satanás trayendo a la iglesia. Todas estas eran blasfemias. La doctrina de los nicolaitas, ¿verdad? Era blasfemia. Eso lo vimos en los estudios a las iglesias. Hoy en día, mis hermanos, no es la excepción. Hoy en día hay películas, por ejemplo, que blasfeman contra Dios y muchos cristianos las ven. Hay una película que gracias a Dios no la he visto. Ahí cuando yo trabajaba en el call center a veces la ponían. Es una película muy fuerte, muy fea. Se llama The Wolf of Wall Street, el lobo de Wall Street. Y es la película de Hollywood que más ha blasfemado contra Dios. No tengo el dato, pero son cientos de veces. Es decir, cada minuto, cada 2 minutos están blasfemando contra Dios. Es tremendo. Muchos cristianos hoy en día les encanta Hollywood, Netflix, y ven series y se entretienen. Pero hay que tener cuidado, porque muchas veces blasfeman contra Dios. Hay películas inofensivas de entretenimiento, pero por ahí sale la canción de AC/DC, I'm going to highway to hell, voy camino al infierno, y usted está escuchando eso. Lo peor, hermanos, de todo esto son los falsos maestros. Satanás se viste de ángel de luz. Falsos profetas, falsos pastores que salen hoy en día. Yo la verdad me molesté con un video que anda por ahí de un señor que dice ser profeta y agarra al presidente o el expresidente Figueres y le declara cosas. Y ni una de esas se cumplió. Mentiroso. Y el pueblo cristiano no lo ve. Son mentirosos, falsos profetas. Ahora, así es como Satanás ataca a las iglesias y te va a atacar a ti y a mí. Él usa sus dardos de fuego. Dijo Santiago que la lengua es un músculo, ¿verdad?, muy difícil de controlar. El ser humano domina grandes barcos, grandes naves con un pequeño timón, pero la lengua no la pueden controlar. Y es ahí donde Satanás empieza a infiltrarse en las iglesias y atacarlas de modo que las debilitan, alejándolas de las palabras de Dios. Bueno, él también, Satanás, actúa de forma física. El verso siguiente dice, se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿De quién es la tierra con los habitantes que hay en ella? No es de Satanás, ni de sus demonios. La tierra es de Dios. Cada persona que comienza a respirar en este mundo, y aún antes de respirar, porque obviamente creemos que la vida comienza en la concepción, son de Dios, todo es de Dios. ¿Quién le concedió todo esto? Dios, es el dueño de todo. Dios está en su trono, Él es soberano. Y dice que se le dio, hace una guerra contra los santos, incluso los vence. El dueño del show es Dios. Él es quien concede que todas las cosas pasen y aún la adversidad y la persecución Él las permite, y todo es para su gloria. Me encanta la confesión de fe. Quiero leer también el párrafo 3. Dice, por el decreto de Dios, para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo para alabanza de la gloria de su gracia. A otros los deja en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia.
Todas las personas que están bajo estos hilos del titiritero son personas que van ahí, camino al infierno, en autopista al infierno, y son títeres del enemigo. Y aún así, todas esas cosas que suceden son para la gloria de Dios. ¿Qué le está diciendo con este verso el Espíritu Santo a las iglesias? A la iglesia de Esmirna, por ejemplo, Apocalipsis 2:10, no temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a alguno de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Bueno, les está diciendo a ellos, quien está detrás de todo esto es Satanás. Y les está diciendo que él está sentado en su trono y él va a permitir que ellos sean echados a la cárcel. Él va a permitir que tengan tribulación. Todo lo que acontece en nuestra vida tiene un propósito, y este texto nos debe a nosotros dar la madurez, la confianza, la fortaleza de que aún aquellas cosas que no nos gustan, que van en contra de nuestros deseos, obviamente son cosas que no deseamos que pasen, pero pasan, Dios está en control. Y Dios las ha decretado. De manera que entonces debemos confiar en Dios y caminar en la prueba, sabiendo que Dios estará con nosotros. Si pasas por el fuego no te quemarás, las muchas aguas no te mojarán, yo estaré contigo. El Señor promete estar con nosotros. El Señor le estaba prometiendo a los hermanos destinatarios, ustedes van a ser probados, los van a echar a la cárcel, algunos ya han muerto. El pastor de Esmirna, recuerdan, Policarpo, muerto. Bueno, Dios estaba con ellos. Hoy en día, como dijimos en la introducción, agarrando el pueblo de Nigeria, 4.600 cristianos fueron asesinados el año pasado. Este dato es según la gente de Puertas Abiertas, una organización que se dedica a promover la oración y promover asistencia espiritual a la iglesia perseguida. Dios es quien está en control. Dios permite estas cosas. Los destinatarios como nosotros, Dios permite el sufrimiento y que seamos probados. Debemos comprender que para Cristo, la muerte de Cristo fue una victoria. Y nosotros los cristianos decimos amén. De modo que entonces, si un cristiano muere, es también una victoria. Satanás piensa que persiguiendo a los cristianos, según el texto de estudio, y si puede vencerlos, hasta llevarlos a la cárcel, ¿verdad? En ese sentido, Satanás piensa que vence. Sí, wow, lo maté. Envía a uno de mis títeres para que lo matara, un verdugo mío, y lo mató. Satanás celebra, el mundo celebra, la bestia celebra, y nosotros en cierta forma, para nosotros es triste, pero desde el punto de vista de la eternidad, eso es una victoria. Qué bendición. Ese hermano ya no está aquí en este mundo cruel, ya terminó su carrera. Él la estaba corriendo y le tocó cruzar la banderita de la victoria. Rompió la banderita, llegó a la meta. Entonces hay gozo. Es triste, pero a la vez hay gozo de que un hermano en la fe haya partido con el Señor. El título de este mensaje es que el significado detrás del sufrimiento, o el significado en el sufrimiento, y eso es lo que está diciendo acá. Hay un significado detrás de todo esto, hay un propósito. No se desalienten, no se desanimen, entiendan y comprendan que están en un mundo caído, donde el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Él los controla, los domina. Él está enojado con el mensaje del evangelio y va a querer hacerle guerra a los mensajeros, ¿verdad? Entonces para nosotros es una victoria. Así como Cristo murió por los que el Padre le dio antes de la fundación del mundo, también el dragón ofrece a su bestia a todos los que son suyos. ¿Cómo así? Claro, veámoslo en el verso 8. ¿Quiénes son los que son de la bestia? El capítulo 3 es toda una parodia, hermanos, a la Trinidad. Y dice el verso 8, adorarán a la bestia todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero.
¿Quiénes son entonces los que adorarán a la bestia? Los que adoraron a la bestia en los tiempos de la iglesia destinataria, los que han adorado a la bestia en todos estos años, los que la adoraron hoy y los que van a adorar en un futuro. Bueno, la respuesta es los moradores de la tierra, y aquí hablan un sentido negativo, y dice los que no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Hay un verbo acá que dice han sido escritos, una frase, ¿verdad?, que da a entender que fue Dios quien simbólicamente tomó su lapicero santo, un libro santo, y nombre por nombre escribió las personas, las almas que Él decidió soberanamente, según el puro afecto de su voluntad en Cristo, escogerlas para la alabanza de su gloria, para mostrar en ellas su misericordia, su piedad, su gracia. Y Él le dice a Cristo: toma, estos son los cuales tú debes rescatar en la cruz. Jesús dijo: todo lo que el Padre me da, yo lo resucitaré en el día postrero, y todo aquel que viene a mí, yo no le echo fuera. ¿Quiénes son los que vienen a Cristo? Los que el Padre le dio a Él. Nadie puede venir a mí, dijo Cristo, a no ser que el Padre lo traiga, lo arrastre. Este versículo entonces enseña que aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida definitivamente no adorarán a la bestia, ni a los anticristos que aparezcan, ni tampoco al anticristo final. La iglesia comprada por el Cordero inmolado no adorarán nada de este mundo, ni lo anhelamos, ni vamos en pos de eso. Adoraremos solo a Dios y al Cordero que nos compró con su sangre y nos redimió. La iglesia nunca va a adorar al mundo, nunca va a ir en pos de la bestia. La iglesia sabe de quién es y sabe que es el cuerpo de aquel quien es la cabeza, Cristo. Hay una página muy hermosa que lanza artículos muy buenos que se llama Coalición por el Evangelio. Ellos dan 4 puntos o 4 observaciones en cuanto al libro de la vida. Procedo a leérselos. Dice: fue escrito antes de que la humanidad existiera. No se escribe durante la historia humana, ni se añaden o borran nombres luego de su redacción. Hasta ahí el punto 1. Hago la pausa para nuevamente expresar el error de aquellas personas que andan diciéndole a otras: haz esta oración. Y yo recuerdo que a mí me hicieron eso, y a una persona familiar le hicieron eso, y cuando oraban decían: repita después de mí. Y cuando hacían esa oración, uno repitiendo después de ellos, uno le pedía a Dios: escríbeme en el libro de la vida. Por ignorancia perece mi pueblo. Número 1, la Biblia no enseña que alguien se salva porque repita una oración de fe. No hay en la Biblia ni siquiera una conversión genuina donde se haya hecho tal pragmatismo, tal acción. No hay. Se me viene a mi mente los ladrones que estaban a la cruz. Uno tenía al Salvador a la par y le dijo: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Se me viene a mi mente los apóstoles: síganme, vengan, vámonos. Se me viene a la mente el apóstol Pablo, cuando era llamado Saulo, se le apareció Jesús: ya te mostraré por qué vas a sufrir. Y le dijo Pablo: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Cuál oración? Vea la conversión de la vendedora de púrpura, Lidia. Dios cambió su corazón. No hay en la Biblia ningún evento donde los apóstoles, los discípulos, ni el mismo Jesús haga que alguien repita una oración. La salvación no se ejecuta porque alguien repita una oración de fe. Y muchos agarran este texto para apoyarse en eso. El libro se escribió antes de la fundación del mundo y nadie lo puede ni añadir ni quitar. No se está escribiendo durante la existencia de la humanidad. Por lo tanto, yo lo he dicho muchas veces: si crees que eres salvo porque repitiste una oración y dices, cuando te preguntan por qué eres salvo, y tú dices: porque hice una oración y recibí a Cristo, permíteme decirle que así la Biblia no dice que eres salvo.
Jesús empezó a predicar y decir: arrepentidos y creed en el Evangelio. La Biblia dice que el ser humano debe arrepentirse de no creer en Jesús y volverse a Jesús y creer en Él. Y cuando alguien cree en Jesús de verdad, sigue a Jesús. Empieza a parecerse a Jesús. Empieza a dar frutos dignos de arrepentimiento. Esas personas que practican eso, muchas veces con muy buena intención, y aplaudo su proactividad en hacerlo, se paran en los semáforos y le ponen carteles: Dios te ama. Yo me pregunto si harían lo mismo con carteles que digan: arrepiéntete, porque ahí estarían pidiéndole a Dios que no acelere ese carro que está enfrente mío, porque el mensaje del Evangelio es otro. Debe llevar la palabra arrepentimiento y debe llevar la palabra cree, porque es por fe, no es por obras. Sigue comentando ellos que es el libro del Cordero inmolado. Las personas inscritas son las que reciben los beneficios de la muerte sustantiva del Cordero. Cristo es su sumo sacerdote y la ofrenda a favor suyo. A ellos se le fue imputada la vida de Cristo, y sus vidas pecaminosas fueron imputadas a Cristo para que Dios castigara los pecados de ellos en Cristo, y así ellos puedan ser declarados santos e inocentes delante de un Dios que es santo, 3 veces santo, y es justo. Para que ellos no reciban entonces la justicia de Dios, sino que la recibió Cristo, y de esta manera ellos reciben misericordia. Como explica Pablo en su carta a los Romanos: yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia, yo tendré compasión del que yo quiera tener compasión. No es del que quiere, no es del que corre, es de Dios que tiene misericordia. Y Dios quiso tener misericordia de muchos, ¿verdad? De muchos, antes de la fundación del mundo, sin que esos muchos tuviesen absolutamente nada, ni arte ni parte en esa decisión soberana de Dios. Cuando Adán y Eva pecan, el hombre cayó en esclavitud. Jesús dijo que si alguien hace pecado, esclavo es del pecado. El apóstol Pablo escribió que estábamos muertos en delitos y pecados. Por lo tanto, las palabras de Jesús dicen que el ser humano es un esclavo, y las palabras de Pablo, también las de Jesús, también Jesús lo enseñó, que el ser humano está muerto. Deja que los muertos se entierren a sus muertos. Un muerto no tiene libre albedrío. Es Jesús cuando lo liberta. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y es en ese momento cuando el pecador puede correr libremente a Cristo y caer rendido a los pies de Cristo por la obra soberana de Dios, cambiando el corazón, haciendo esa cirugía que solo Él puede hacer del corazón, cambiando esos afectos y la disposición del corazón. Este libro, dice, no contiene a todas las personas. El libro registra al pueblo de Dios, pero no a toda la humanidad. Vendrá un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Esto que estoy diciendo, muchos lo vomitan y lo aborrecen y nos tildan a nosotros de herejes, pero es lo que la Biblia enseña. Dios claramente enseña en su palabra la predestinación. Ahora, este libro es un libro de salvos, y la salvación por ende no se pierde porque ya fue decretada en la eternidad pasada. Nadie se inscribe en este libro orando por fe. Y tampoco nadie puede borrarse de él. Note algo. Dice el texto: adorarán a la bestia todos los que moran en la tierra, cuyo nombre no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Apocalipsis 21:27 hace referencia a este número y dice: jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Está hablando de la gran ciudad, de Jerusalén, de la iglesia. Y si Dios no va a permitir que nada inmundo entre en ella, y nada inmundo va a entrar, quiero sacar una aplicación de eso.
porque muchos cuestionan la manera en que nosotros admitimos miembros a la iglesia. Pero si Dios no quiere nada inmundo en su cielo, nosotros como iglesia no queremos a un no regenerado en la membresía. Hacemos todo el esfuerzo humano para que la persona que quiere ser miembro tenga un tiempo prudente en que nosotros como iglesia podamos observarlo, orar, que Dios nos dé discernimiento y podamos que Dios nos muestre su corazón, las intenciones que hay en ese corazón, para ver si esa persona realmente ha nacido de nuevo. Y aclaro, no pedimos personas perfectas, porque si usted encuentra una iglesia perfecta, no me invite a ir ahí, porque yo no puedo ir ahí. No somos una iglesia de gente perfecta. Queremos ser una iglesia de gente regenerada, aún no glorificada. O en otras palabras, gente salvos que pecamos, pero como oraba el hermano al inicio, nos arrepentimos. Y queremos gente que tenga ese don del arrepentimiento, que sean salvos. Esa es la idea. Y por eso debemos regocijarnos. Debemos regocijarnos porque nuestros nombres estén escritos ahí. Tal vez la iglesia destinataria recordaría cuando lee esto, Lucas 10:20. Sin embargo, no se regocijen en esto, palabra de Jesús, de que los espíritus se sometan, sino que regocíjense de que sus nombres estén escritos en los cielos. Y ese debe ser nuestro gozo. Este libro es para fortalecer, animar y dar esperanza a los destinatarios de la Asia Menor y también a nosotros. Lo que este texto dice, no debemos tomarlo en forma negativa y todo el drama de esto, sino que debemos tomarlo en forma positiva y decir, yo estoy en el libro, yo estoy en ese libro, yo no voy a adorar a la bestia jamás. Si alguien dice que es el cristiano y salió corriendo a adorar a la bestia, nunca fue salvo, nunca fue escrito en este libro. No es que perdió la salvación, es que era de la bestia. Nuestro gozo y motor para perseverar es el hecho de la soberanía de Dios en la salvación. Él ha actuado de manera soberana en la salvación. Dice el párrafo de la confesión de fe, el párrafo 5, a los humanos que están predestinados para vida, Dios, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para la gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor, sin que ninguna otra cosa en la criatura, como condición o causa, le moviera a ello. ¿Qué confesión de fe nos tenemos, hermanos? Orgullosos estamos de esas palabras bien redactadas, con sus versículos bíblicos abajo respaldando el por qué creemos eso. Ahora, en el verso 10 encontramos el corazón del mensaje, el significado del sufrimiento. Vamos a ver que hay un llamado a prestar atención. Verso 9, si alguno tiene oído, oiga. Jesús llama a la reflexión. Esta frase nos recuerda que esto va dirigido a las iglesias. ¿Recuerda cuando estudiamos las iglesias? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Cada iglesia debía leer las cartas a las iglesias. Cada iglesia debía leer, meditar y predicar el Apocalipsis. Entonces, esta frase la volvemos a encontrar acá. Y está diciendo Dios, reflexionen en todo esto. Por eso este capítulo es importante para la iglesia destinataria y para la nuestra. El Apocalipsis, todos sus capítulos fueron escritos para la iglesia, independientemente de su contexto histórico, para el mismo fin: fortalecerlos, inspirarlos a seguir, alimentar esa esperanza y encontrar un significado en el sufrimiento, que es lo que vamos a ver. Y dice el verso 10 que parte del sufrimiento puede ser que en los decretos de Dios estemos destinados a la cautividad. Si alguien es destinado a la cautividad va. Y lo leímos en la iglesia de Esmirna. Algunos serán echados a la cárcel. Y Jesús entonces está diciendo, el Espíritu Santo está diciendo que hay un destino y no pueden huir de ese destino. No huyan, no corran, no se escondan, porque los va a alcanzar. Es un decreto divino. Hay una historia que no recuerdo bien. Allá en Arabia había un hombre, un siervo, ¿verdad? Un esclavo, y tenía un amo, y llega corriendo donde el amo y le dice: amo, debo huir. ¿Para dónde? No recuerdo el nombre exacto, pero digamos que dice Irak. Debo ir a Irak. Y le dice: ¿por qué? Dice: porque en el mercado andaba y escuché que la muerte preguntaba por mí.
Debo huir, dice. Entonces se fue para Irak. El amo le dio un caballo y se fue para Irak. Entonces va el amo al mercado a terminar las compras y se topa la muerte y le dice: muerte, ¿por qué has asustado a mi esclavo? Entonces la muerte creo que le dice, ¿verdad? Estoy parafraseando la historia. ¿Cómo se llama tu esclavo? Y le dice: Juanito. Qué raro. Yo no tengo una cita con Juanito aquí en el mercado. Yo tengo una cita con Juanito mañana en Irak. Es así, mis hermanos, como no podemos huir del destino. Dios tiene ya decretos para nuestra vida. El domingo fui a votar a Santana, se me jodió el carro. Bueno, se me quiso joder, se me quiso dañar. Y esta doctrina da tanta paz. Bueno, Dios está en control. Y estábamos así, no es que no nos vamos a estresar y preocupar, pero en el fondo hay una paz de que Dios está en control. Y Dios estuvo en control. Y estamos bien. Pero si hubiéramos tenido cosas mayores o percances mayores, Dios está en control. Y dice también que entonces hay sufrimiento de esto. Dios quiere que la iglesia tenga un significado detrás del sufrimiento. Y también hay un significado detrás incluso de la muerte. El verso dice: si alguien ha de morir a espada ha de morir. En Apocalipsis 2:12, yo sé dónde moras, dice Jesús, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. O sea, Jesús les está diciendo: ustedes están ahí en el trono de Satanás, los que están ahí en esta iglesia destinataria, creo que es Sardis, y les está diciendo con ese texto: si están mis decretos, que ustedes sean cautivos, ahí van a ir. No huyan a otro lugar. No se vayan a congregar en la Odisea, que tienen mucha plata ahí. El destino los va a cansar. Estén tranquilos, tengan paz y confíen en mí, que aunque les llegue la muerte será un día de victoria para ustedes. No huyan de eso. Hay un significado detrás de esto. Y el significado lo encontramos en el versículo 10, verso C. Y dice: aquí está la perseverancia y la fe de los santos. ¿Dónde dice significado ahí, hermano? Bueno, me gusta la Nueva Traducción Viviente. Dice: esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia y permanecer fiel. Los cristianos somos un pueblo especial. Los cristianos somos un pueblo especial. Hay un término que de hecho muy conocido en la psicología que se llama resiliencia. Resiliencia, ¿qué es eso? Bueno, es la capacidad de sobreponerse a momentos críticos. Es una capacidad de adaptarse, es una capacidad de no caer en depresión, de no dejarse amedrentar por las circunstancias. Los cristianos tenemos una capacidad y una misericordia de Dios que nos permite ser resilientes. Manejamos mejor el sufrimiento, lo toleramos mejor, encontramos en el Señor perdón, restauración, encontramos significado detrás del sufrimiento. Hay un libro hermoso, no es cristiano, si usted lo puede leer, léalo. El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Un hombre que estuvo en 4 campos de concentración nazi, el cual él no le llama campos de concentración, él le llamaba campos de exterminio nazi. Él creo que era psicoanalista. Entonces él llega ahí, pero con otra perspectiva profesional, y analiza el sufrimiento. Y él vio que las personas que salieron vivas de esos campos, porque muchos se suicidaban, y cuando alguien encontraba a alguien suicidándose, los rescataban, pero era tanto el sufrimiento ahí que ellos respetaron. Y ellos dijeron: si alguien se quiere suicidar, no lo impidas. Vea cómo estamos sufriendo acá. Él quiere huir del dolor y el sufrimiento. Entonces, si él se quiere, respeten eso, que se muera. Muchos querían morirse. Y cuentan que habían rumores de que para Navidad iban a ser liberados.
Y la gente sobrevivía y tenía la esperanza de que podía ver a sus familias, aunque no sabían si estaban vivas, pero las iban a ver al final. Y cuando llegaba diciembre y las noticias no se cumplieron, eran falsas, no se realizó eso, caían en depresión y se enfermaban. Y muchas personas morían, pero por falta de esperanza, por falta de resiliencia. Él observó todo eso y él luego desarrolla la logoterapia, que es una terapia para ayudar a las personas que están en depresión. Nosotros los cristianos tenemos esa capacidad de encontrar un significado que es eterno, es una causa que va más allá de este mundo, de manera que encontramos significado entonces detrás del sufrimiento. Tenemos un significado y por eso no es raro, es muy raro, me cuesta creer que un cristiano llegue a tal depresión que se suicide. Sí, el cristiano puede pasar por periodos de depresión. Se cree que Charles Spurgeon luchaba contra la depresión, pero él no se suicidó. El tema del suicidio es algo delicado. Algunos cristianos predican y enseñan que si un cristiano se suicida es algo, bueno, yo no lo sé. Lo que yo sí sé es que el cristiano, si madura y si cree y si medita en la palabra de Dios, en el sufrimiento encontramos significado. Y como encontramos un significado, un propósito en el sufrimiento, lo abordamos mejor, salimos adelante e incluso tenemos gozo en el sufrimiento, como lo vimos bien en la película Torturado por Cristo. ¿Por qué él no se suicidó? Lo encerraban en una caja con clavos por 1 o 2 días. Ahí no se podía. Yo a veces pensaba, si a mí me hubieran encerrado ahí, wow, le hubiera dado un cabezazo al clavo y ahí quedo. Pero no, él siguió, porque hay un significado detrás del sufrimiento, porque tenemos un Dios que nos da esperanza y sabemos que Dios está en control y no podemos quitarnos nuestras vidas, porque el verso enseña que la iglesia destinataria debía encontrar un significado en la persecución, en la tribulación, en todo el sufrimiento que muchos ya estaban pasando. De manera, hermanos, que este capítulo hasta acá nos ayuda un montón para poder seguir adelante independientemente del sufrimiento. No importa lo que venga, mis hermanos, pero en Cristo somos más que vencedores y hay una razón importantísima para no desmotivarse, para seguir adelante, no desmayar, seguir y seguir y seguir, porque hay significado en todo lo que acontece en nuestra vida. Vamos entonces a orar. Padre amado, tú eres digno de toda alabanza, gloria, honor, exaltación. Mi Dios, cuán preciosa es su palabra. Wow, maravillosa. Oh mi Señor, cuánto anhelamos que las personas conozcan esto. Señor, este capítulo 13 no habla sobre un periodo en donde la iglesia no va a estar, como interpretan algunos. Este pasaje era muy importante para los destinatarios. Les estaba dando significado al sufrimiento y a la gran tribulación por las cuales ellos ya estaban. No es un pasaje, no es un capítulo que a nosotros no nos deba importar tanto como algunos enseñan que no vamos a pasar por tribulaciones. Señor, vamos a pasar por diferentes tipos de persecuciones. No todos van a ser cautivos a la cárcel, no todos van a morir, pero todos debemos estar preparados para sobrellevar cualquier sufrimiento de una manera piadosa y madurar en el sentido de que una necesidad física, una necesidad material, enemigos que aparezcan en el vecindario, en el trabajo, enemigos que puedan surgir a niveles políticos, ellos no nos van a debilitar. Vamos a estar fortalecidos en usted porque sabemos que en ti hay un propósito en absolutamente todo. En ti podemos ser resilientes y seguir adelante y tener gozo, aún cuando vayamos, si es tu voluntad, cuando nos tomen por verdugos y nos lleven a ser torturados o asesinados. No lo sabemos. En Costa Rica, por la cultura, puede que sea muy difícil,
pero no lo sabemos. Ayúdanos a estar preparados, que este capítulo nos dé fortaleza y fuerza, así como se la dio a los destinatarios que estaban entendiendo que detrás de la persecución, detrás de Domiciano, Roma, estaba ese dragón, la bestia, el mundo persiguiéndolos. Pero este capítulo, así como toda la Biblia, les daba a ellos fortaleza, una conciencia mejor preparada para enfrentar los problemas y el sufrimiento. El cristiano fuerte, el cristiano no es de este mundo. Por eso, Señor, ayúdanos a encontrar en tu palabra fortaleza para nuestras almas y confiar en ti. Oramos, Señor, por las iglesias, para que sean fortalecidas. Muy especialmente oramos hoy por la iglesia perseguida en Nigeria, por la iglesia perseguida en Afganistán, en Cuba, Colombia, México. Oramos por las iglesias allá en Corea del Norte, en China, Bangladesh, Señor, en Mozambique, todos esos países donde el musulmán radical está agarrando terreno. Oramos por la iglesia en Ucrania, oramos por la iglesia en Rusia, oramos por la iglesia que está siendo perseguida, está en tribulación, está en problemas. Y oramos por tus siervos, por aquellos que te aman, que predican tu palabra, para que estén vigilantes, porque el enemigo quiere infiltrarse de este lado del mundo. Satanás está haciendo ese trabajo de la serpiente que se infiltra en las iglesias para tirar veneno de pensamientos, doctrinas de demonios. Aquellos pastores que son sus hijos y que están en iglesias donde el enemigo ha hecho trabajo, Señor, despierta sus conciencias, dale luz ante tu palabra y que puedan ver en tu palabra errores y corregir, Señor. Ayúdales, auxílianos. Y ayúdanos a nosotros, Señor, a que con temor y temblor podamos exponer su palabra. Mi Dios, gracias por los hermanos que fielmente, Señor, están atentos a su palabra. Bendice sus vidas. Oramos nuevamente por nuestro pastor, su familia. Protégelo, cuídalo, Señor, auxílialo en todas las cosas. Síguelo fortaleciendo en todas las cosas. Los hermanos que sirven, todos servimos de una u otra forma. Bendícenos, fortalécenos. Damos gracias por el hermano Ricardo, hoy en su día de cumpleaños. Síguele bendiciendo. Oramos, Señor, por cada una de las familias de la iglesia, por los que estamos necesitados en algún área de la salud. Fortalece la salud de nosotros según tu voluntad y ayúdanos a seguir adelante como iglesia, predicando a Cristo, predicando su palabra, confiando en Cristo. Señor, a fin de mes vamos a ir a evangelizar. Acompáñanos a evangelizar. Permítenos que se nos haga una necesidad de hacerlo, Señor, y que personas en el Parque Iglesia estén ahí ya listas para escuchar tu palabra. Concédenos ver ese milagro del nuevo nacimiento. Vamos detrás de eso. No hay nada más lindo, Señor, y yo creo que no hay actividad que haga la iglesia donde podamos ver tu poder tan grande que es en evangelismo. Porque, Señor, es no solamente tu palabra rompiendo ese corazón, es toda la Trinidad trabajando en un corazón. Tan duro es el corazón del hombre que así es, Señor. Tu palabra no volverá vacía, tu palabra quebrantará corazones. Así, mi Dios, oramos, dándote la gloria y la honra solo a ti, mi Dios. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, el Señor me los bendiga a todos. Tengan muy buenas noches. De hoy en 8 terminaremos con la ayuda del Señor el capítulo 13. Bendiciones, hermanos.